Hola. Welcome to my crib, yo. Okay, no, it's not my house. Estoy en la casa de mis padres y hoy voy a hablaros sobre la persona más importante de esta casa. Es gracioso porque estoy sola en casa. Voy a responder las preguntas del hashtag Rebranding Questions. Así que sí, este es una especie de 50 cosas sobre mí, pero inspirado por vuestras preguntas. Porque veo las mismas preguntas una y otra vez. Y después de esto, si me preguntas de dónde soy o cuántos años tengo, es tu culpa por no prestar atención. Let's do it! Mi nombre es Anne, pero respondo a Annie, Anna, Ana, zorra americana. Pero en inglés, en mi acento, se lo pronuncia Anne Rayburn. Tengo 23 años y mi cumpleaños es el día 27 de noviembre. Y he visto gente diciendo que soy inglesa, francesa, alemana, rusa. What the fuck, guys? Sois equivocados porque yo soy de los Estados Unidos, de Oklahoma, de un pueblo pequeño. Tenemos muchas tormentas y me encantan. Y sí, he visto un tornado y sentido un terremoto. Y con esas cosas y el clima de mierda que tenemos en Oklahoma, no sé por qué la gente sigue viviendo aquí. Nací en Nebraska, pero viví en Oklahoma 19 años. Fui a España para un semestre de intercambio en Madrid y me encantó el país y decidí quedarme un poco. Así que me mudé a Barcelona por unos meses. Y ahora estoy en mi país, los Estados Unidos, trabajando en una película que está filmando aquí en Oklahoma. No como actriz, detrás de las escenas, en el departamento de sonido. Y en cuanto terminemos, me mudaré a Los Ángeles. Me encanta la playa y siempre quería vivir cerca del mar, pero en Oklahoma la playa más cerca es un viaje de 9 horas por coche. Este país es gigante. Asistí a una universidad en Oklahoma también. Tengo grado en periodismo y una de mis especializaciones menores era el español. Así empecé a aprender. Por cierto, me encantaría hacer... hacer un cover de una canción en español, pero necesito sugerencias porque no conozco muchas canciones en español. Así que dame sugerencias, por favor. Tengo una lista de sugerencias que he sacado de los comentarios y de mensajes en Twitter e Instagram, y ahora mismo tiene más que 90 canciones, así que espero que no canséis de verme. Trabajaba en programas de televisión, de noticias y deportes haciendo audio. Y gané premios por ello. Mira. First place. First place. First motherfucking place. Bailo desde los 3 años. Ballet, jazz, tap, modern. Y tengo unos vídeos antiguos para mostraros. Este es de jazz. Tenía 10 años, creo. Y algo un poco más reciente, cuando tenía 18 años. De hecho, este ballet está basado en una obra de literatura española y espero que puedas adivinar cuál es, porque solo hay una que yo conozco que tiene una parte famosa con molinos de viento. Sí, es Don Quijote. Y enseñaba ballet también, os puedo enseñar si queréis. Además os puedo enseñar inglés porque soy una profesora titulada de enseñar inglés como lengua extranjera.
Salía en obras de teatro desde los 9 años. La última era en 2012. En aquella época también iba a clases de canto. También he salido en una película independiente y a causa de esa peli tengo una página en IMDb. Para aquellos que no saben, es un sitio de datos de películas, básicamente tienen listas de todos los actores y cosas así. Al final del curso en high school o bachillerato o no sé cómo se llama en tu país, me votaron most talented o más talentosa. Toco el piano, el bajo y la guitarra y pronto me veréis tocando mis instrumentos en mis vídeos. So anyway, here's Wonderwall. Ok, ya paro. Tocaba el bajo en una banda hardcore, no porque me gustaba la música, porque es mucho más divertido tocar el bajo con otras personas. He escrito canciones y espero algún día poder subir canciones originales al canal. Y sí, me encantaría sacar un álbum. Pero ahora la única canción que tengo en Spotify o iTunes es un sencillo de mi amigo, lo canté hace años, se llama P, si buscas mi nombre lo puedes encontrar. Me gusta escribir canciones, historias, aunque no tengo mucho tiempo para ello. Tengo una historia en Wattpad y estoy trabajando en la traducción al español. Mi familia. Tengo una hermana menor, se llama Cristina y nos llevamos muy bien. Una anécdota graciosa. Vale. Cuando mis padres me dijeron que iba a tener una hermana menor, yo quise nombrarla Nako, o sea, nudillo. Sí, yo tenía 3 años. A ver, Nako era el preferido, pero un nombre alternativo fue Acorn, o sea, bellota. Ya, soy muy creativa. Y los dos son muy buenos nombres, la verdad. Podéis usarlos para tus bebés si queréis, gratis. Y con los nombres. En inglés, mi apellido literalmente dice quemar de nuevo. Así que me gustaría llamaros mis ascuas. O en inglés, emperors. Porque sois calientes. Una de mis partes favoritas de editar mis vídeos es pausar en cualquier momento y ver caras súper raras. Y me encanta ver vuestros memes en Twitter e Instagram con capturas de mis vídeos. Quiero ver más, así que espero que podáis usar estas tres de las mejores. ¿Cuánto mides? I'm 5'2", soy baja. Y sé que algunos de vosotras tenéis esas almohadas de waifu con mi cara. Ahora podéis tener las waifus más precisas con mi altura real. Enviadme fotos con vuestros waifus, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Te gustan las hamburguesas? Soy estadounidense. ¿Qué pensáis? ¿Sabes leer?
¿Patata? Sí. Puedo ser la típica pregunta estúpida. Vale. Necesito rehabilitación, soy adicto a tus covers. Are. ¿Are? ¿Eso es correcto? Are. ¿Are? ¿Lo he dicho mal? Are. Bueno, eso no es una pregunta, ¿eh? Pero si tienes una adicción, que sepas que no estás solo, que yo estoy aquí para ti. Y siempre voy a apoyar tu adicción porque voy a seguir alimentándolo con más música. Bueno, eso es todo. Ahora me conoces mejor. Espero que te haya gustado. Gracias por escuchar como siempre.